Evolución del arte en el Perú. El arte prehispánico, donde la cerámica con el huaco retrato mochica. Fino ejemplo de la cerámica prehispánica peruana en el Museo Larco, Lima, Perú, en el cual podemos percibir galerías que muestran los 5.000 años de desarrollo de la historia del Perú precolombino. La cerámica es el material más frecuente en el registro arqueológico andino y fue el medio preferido de los artesanos prehispánicos por su versatilidad, ya que mediante su confección se satisfacían tanto necesidades domésticas como rituales. Los estilos más reconocidos de cerámica prehispánica se asocian a culturas andinas y entre ellas encontramos a Paracas, Nazca, Moche, Huari, Tiahuanaco, Chimú e Inca. En la litoescultura o escultura en piedra, esta tuvo presencia en cada una de las manifestaciones culturales y artísticas en la Chavín de Huántar, ubicado en el callejón de Conchucos, Huari, Ancash. Este templo fue el primer centro de devoción a nivel panandino sostenido por un estado eminente teocrático. Por tal motivo, la presencia de la imaginería religiosa fue vital en su organización. En los textiles, que fueron elaborados con técnicas muy creativas y sofisticadas, tanto por la finura de sus hilos, sus colores, la trama y urdimbre de sus tejidos y los motivos en ellos representados. En su mayoría, estos textiles recrean en el mundo natural prehispánico y sobre todo su universo mental, y nos aproximan a sus riquezas naturales e ideológico-culturales, así como el uso que le dieron las sociedades que lo crearon. Por otro lado, el arte virreinal. Durante la segunda mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII, en los que numerosos cronistas escribieron sobre las riquezas minerales y la producción alimenticia del Perú, la cual Lima se convirtió en la capital de los virreyes españoles, convirtiéndose en una ciudad cosmopolita de gran importancia. Lima y su Plaza Mayor se convierte en el centro de las grandes ceremonias cortesanas y eclesiásticas como la Avenida del Rey, nacimientos de príncipes en España, fiestas luctuosas, pomposas procesiones, y en ellas participaban los intelectuales y artistas más renombrados de la época. Durante este periodo sobresale la labor administrativa del virrey Toledo. Tenemos a la pintura virreinal o pintura colonial, que tuvo tres grandes influencias. La italiana, muy intensa durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, que después se diluyó para recuperar su hegemonía a fines del siglo XVIII, con la introducción del neoclasismo. La influencia flamenca, que se dio desde el principio y su importancia fue creciendo hasta ser muy fuerte en el siglo XVII, pero sobre todo fue constante por medio de los grabados, y la española, que se manifestó con mayor fuerza durante el periodo barroco en los siglos XVII y XVIII, especialmente a través de la escuela sevillana, luego de los que las indígenas y mestizos. Al quehacer artístico se inició el barroco americano. Sin embargo, la incorporación de lo indígena no derivó solo en un estilo, sino que supuso un concepto distinto del universo y de su expresión, con validez genuina, manifestándose en un arte distinto y propio. Tenemos la etapa barroca, en la cual distinguimos dos etapas del estilo barroco. La primera, llamada de la plenitud del realismo, que tuvo entre sus mayores exponentes en España a Velázquez, Zurbarán y José Rivera, llamado el Españoleto. La segunda etapa, llamada del desarrollo pleno del barroco, se ubica en el último tercio del siglo XVII en España, caracterizada por su pintura de características mayormente italiana, innovada en las composiciones, dándole un mayor dinamismo con ayuda de las perspectivas arquitectónicas. Entre sus mayores exponentes españoles distinguimos a Valdés Leal y Murillo. En Lima, Zurbarán es la figura más influyente del barroco.
hispanoamericano, y Lima es la ciudad con mayor número de obras relacionadas con su taller. La serie del Apostolado de San Francisco el Grande, 1638-1640. Esta serie fue inventada en 1758 por el padre Marimón y está directamente vinculada con Zurbarán, pues se considera que él era quien daba el toque final a los lienzos. En 1940 llega a Lima el marqués Lozoya, quien certifica la autenticidad de los cuadros y da fe de ello en su libro de artes en Hispanoamérica. La serie, compuesta por 13 cuadros, podemos observar a los 12 apóstoles quienes llevan un tributo que los identifica, correspondiendo el último lienzo de la serie a Cristo Redentor. La serie de santos fundadores de órdenes. La serie sale de Cádiz en 1752, rumbo a Lima. Después, según el marqués de Lozoya, fue un obsequio de doña Gertrudis de Vargas al padre Francisco Laguna, prior del convento de la Buena Muerte. Originalmente estaba compuesta por 30 lienzos, de los cuales hoy tan solo podemos apreciar 13. La serie de los hijos de Jacob, serie atribuida a la pintura limeña del siglo XVII, Juana de Valera, pues en el inventario de su taller se encontró una serie titulada Las 12 tribus de Israel, que presenta similitudes con la existencia en Londres y firmada por Zurbarán, la cual está inspirada en grabados como los de Durero. Se encuentra en el refectorio de la Tercera Orden Franciscana de Lima. Finalmente, el historiador peruano Guillermo Lockman Villena menciona en su Inventario Colonial Peruano de 1999 la vida de la Virgen, 10 lienzos, vírgenes latinas, 24 lienzos, los cesares de a caballo, 12 lienzos. Todos estos cuadros pertenecen al monasterio de la Encarnación. El claroscurismo en el Perú. Durante la primera mitad del siglo XVII, la pintura cusqueña recibe la influencia del maestro italiano Bernardo Titti, quien dejó allí varios discípulos como Pedro de Vargas y Gregorio Gamarra. Estos fueron continuadores del estilo manierista, dando a diferenciar en la segunda mitad de las características totalmente diferentes debido en parte a la influencia de los dibujos y grabados flamencos como los de Martín de Bos y Balque. La escuela limeña, siglo XVII. La pintura del caballete en Lima estaba fuertemente influenciada por la pintura flamenca, más cerca hacia lo académico y con intencionalidad dinámica, a lo cual no tuvo acogida en lo claro oscurismo. De esta etapa destacan 4 pintores: Francisco Escobar, Diego de Aguilera, Andrés de Liebana y Pedro Fernández de Noriega. Dichos artistas recibieron el encargo de realizar la denominada Serie de la Vida de San Francisco, compuesta por 12 pinturas encontradas en el claustro mayor del convento limeño. La pintura limeña, siglo XVIII. Cristóbal de Aguilar. En el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos podemos apreciar parte de la obra retratista de Aguilar, Joaquín Bermejo. Al igual que Aguilar, la obra de Bermejo se caracteriza principalmente por los retratos. En los más importantes tenemos el de Pedro José Bravo, de Lagunas y Castillo, y el Conde de Superunda. Sin embargo, su obra no se limitó a este género, sino que recibió encargos de órdenes religiosas como los mercedarios para realizar la serie de la vida de Pedro de Nolasco y de la partida a la guerra Julián Jayer. Uno de los trabajos más destacados de esta serie, compuesto de 4 cuadros de la vida de San Pedro Nolasco, los cuales se titulan San Pedro Nolasco llevado al coro por
por ángeles, aparición de la Virgen, nacimiento de San Pedro y San Pedro frente a la Trinidad en el cielo. Pedro Díaz, la obra de Díaz abarca un periodo muy importante, pues se encuentra a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Cultura durante el siglo XVII. Trabajaron en Lima los siguientes escultores: Pedro de Noriega, inicialmente activo en Sevilla, llega a Lima en 1619. Su obra sevillana, de gusto manierista, evoluciona hacia el barroco en obras como la sillería de la Catedral de Lima. Gana el concurso de la creación de la sillería del coro de la catedral, en sociedad con Luis de Vargas, escultor, y Marqués Martínez A. Diseño, escultura. Después, para Santo Domingo, el nombrado maestro mayor de la Catedral de Lima. Entre sus obras figuran Sillería del coro de la iglesia de San Agustín, Lima 1620. Diseño de la pileta de la Plaza Mayor de Lima, fundada y ejecutada por Antonio Rivas. Gómez Hernández Galván, Valladolid. Documentado siglo XVI. Entre sus obras figuran tablas de la catedral, antigua sillería del coro Diego de Medina. En la iglesia de San Agustín de Lima observamos su obra en la cajonería de la sacristía y techo de la antisacristía elaborado al estilo mudéjar. Trabajo supervisado por el padre Bejarano. Escenas de la Pasión. Conjunto escultórico de la Virgen. La Virgen Niña está presentada parada sobre media luna. Tiene una vestidura de oro que destaca el uso de la técnica del estofado. Obras en Lima. Cristo del Auxilio en la iglesia de la Merced de Lima. Retablo del Bautista, donde destaca la figura del crucificado, en la Catedral de Lima. Santa Apolonia en la Capilla Aliaga de la Catedral de Lima. San Francisco de Borja en uno de los retablos de la iglesia de San Pedro. La Virgen de la Espina en el convento de la Buena Muerte o San Camilo. Segunda etapa de la retablística. Diego de Aguirre, 1718. Introdujo en Lima las columnas salmónicas baldánico de la Catedral de Lima, retablo de las ánimas en la iglesia de San Marcelo de Lima, 1681. Juan Tomás Tairú Tupac. Representa la etapa de la retablística siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se impone la orientación en rocallas debido a la influencia francesa. Su uso fue consolidado en obras como los túmulos de María Bárbara de Portugal y Amalia de Sajonia. Así se hace presente en el retablo mayor de San Lázaro, una de las obras iniciales de Matías Maestro, introductor del neoclasismo en Lima. José de Castilla. Retablo del Señor de Burgos, en la iglesia de San Agustín de Lima, desaparecido. Retablo mayor de la iglesia de Jesús, María y José, Lima. Atanasio Contreras del Cid. Retablo mayor de la iglesia de San Sebastián, situada en Lima. Representa columnas con elementos de rocalla, carros alegóricos y letanías de la Virgen. Fernando Collado. Retablo mayor, iglesia de San Agustín, Trujillo. Retablo mayor, iglesia del Carmen, Trujillo. Arquitectura. La ciudad de Lima fue construida teniendo como modelo la cuadrícula, modelo que ha sido preservado hasta hoy y que se conoce como Damero de Pizarro. Las casas de la costa del Perú fueron hechas de adobe y luego ladrillos, mientras que en la sierra fueron de piedra y luego quincha. Durante el siglo XVII las murallas de Lima tuvieron un carácter defensivo más delimitatorio.
En 1610 se construye un puente de piedra en el actual Jirón Trujillo, ubicado detrás del Palacio de Gobierno, la Alameda de los Descalzos, que antiguamente tenía el nombre similar a la Alameda del Hércules en Sevilla. Arte peruano del siglo XIX. En las artes, dicho desligue comenzó a evidenciarse a partir de la segunda mitad del siglo anteriormente mencionado, en gran medida por las ganancias obtenidas a través de la venta de guano, que permitió una mayor apertura comercial y económica y por ende la intromisión de nuevas ideas y pensamientos en el quehacer artístico peruano. El arte peruano popular. La artesanía peruana se encuentra entre las más variadas del mundo, como lo prueba la amplia red de exportadores que cada año expone el ingenio de los peruanos en diversos mercados. Su diversidad, colorido, creatividad y múltiple funcionalidad hacen de ella una actividad fundamental, no solo para la configuración de la identidad peruana, sino también para la supervivencia de miles de familias y aún de pueblos enteros, entre ellos Sarhua y Quinoa, en Ayacucho. Pequeñas y grandes piezas que causan la admiración de propios y extraños, contienen siglos de historia cargados de forma y también símbolos prehispánicos que se funden y conviven en otros traídos por los españoles. Esa identidad múltiple y compleja es quizá y paradójicamente una de las razones de la marcada tendencia de la artesanía peruana al moderno arte ingenuo, que impregna de ternura e inocente sabiduría a sus piezas. Pintura del siglo XIX. Por los años 60, el grabado ocupa un lugar importante dentro de las disciplinas artísticas. Fue un medio accesible, comercial, identificable y popular, permitiéndose elaborar una amplia gama de estilos. Escultura. La escultura del Perú republicano ha tenido sus principales exponentes durante el siglo XX. La ausencia de una academia nacional impidió el surgimiento de escultores. Así, las obras plásticas que engalanaban recintos públicos y privados en el Perú a lo largo del siglo XIX eran en su mayoría producidas en talleres de Europa o por artistas del Viejo Mundo. Así son de mencionar el monumento ecuestre a Simón Bolívar, obra del escultor italiano Adamo Todolini, 1788-1868, y el monumento a Cristóbal Colón, elaborado en Roma durante el gobierno de Ramón Castilla, 1851, con la celebración del centenario de la Independencia, 1921. Surge la primera generación nacional. Muchos de ellos giraron en torno a la Escuela Nacional de las Bellas Artes de Lima, fundada el 28 de septiembre de 1918, cuyo primer director fue el pintor Daniel Hernández. David Lozano Lobotón, 1865-1936. Chalaco, autor de obras entre las que destacan el monumento ecuestre a Antonio José de Sucre y la estatua de Leoncio Prado. Su obra cumbre es el monumento a Ramón Castilla, ubicado en la plazuela de la Merced, en el centro histórico de Lima. Hortenio Ocaña Bejarano, 1893-1980. Representante en cancino, su obra más conocida es el monumento a Francisco Bolognesi, que reemplazó al realizado por Agustín Querol durante el gobierno de Manuel Odrio. Sin embargo, su obra cumbre fue el grupo escultórico La Patria, clasificado por la Academia Internationale di Pensée de Lettres et Arts de Nápoles como el monumento más bello de la humanidad. Miguel Vaca Rocher. Miguel Vaca Rocher, 1717. Representante lambaqueño, fue un escultor peruano conocido por su obra de estilo figurativo expresionista, tanto monumental como de pequeño formato. Retratista por excelencia, ha perenizado a personajes emblemáticos de la cultura peruana e internacional.
Joaquín de Roca Rey, 1923. Limeño, fue Premio Nacional de Escultura en 1951. Entre sus muestras se cuentan 38 personales y 150 colectivas en numerosos países. Raúl Franco Ochoa, 1955. Limeño. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entre sus obras destacan el monumento a los héroes de Cenepa y al campeón olímpico Edwin Vázquez Camp, ubicado en Lima. Autor de bustos en los cuales denota apreciable habilidad para el retrato artístico. Son de mencionar los realizados en torno a las figuras de Fernando Belaúnde, Horacio Ceballos y Juan Landaruce, Alejandro Graña y Raúl H. Rovira, entre otros. Un hito destacable en su trayectoria artística ha sido la figura del historiador Jorge Basadre, al cual ha encarnado en distintas ocasiones. En 1995 lo plasmó en un busto ubicado en la Biblioteca Nacional de Lima. En 2004 realizó una versión cedente al personaje, el cual se halla en la Casa Basadre de Tacna. Finalmente, el 2005 lo esculpió en mármol para el mausoleo familiar del personaje. Arte mural del siglo XX. Máximo exponente de este género es el Dr. Teodoro Núñez Boretra. Era a su vez un filósofo y escritor notable de su época. Su vasta cultura en historias y su perfecto dominio del dibujo le permitió recrear la historia y las vivencias de su pueblo. El sucesor de este estilo histórico monumental es su hijo Teodoro Núñez Rebaso, quien hizo un importante aporte técnico en sus vitrales de la fibra de vidrio en la Corte Superior de la Justicia de Arequipa.